romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que... Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, familia. Reciban un abrazo de la Iglesia Maranata. Qué bueno que nos estás viendo un domingo más. Si nos estás viendo por primera vez, recibe un abrazo más fuerte de la iglesia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Por favor, no te desconectes. Sabes, el día de hoy tendremos una reunión súper especial. Está llena de bendición y de impacto para tu vida. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de alabanza, el cual yo te pido, si te estás sentado, ponte de pie para que cantes desde tus pulmones, desde adentro. Si no puedes levantarte, no hay ningún problema. Ahí donde estás sentado, canta con nosotros. Si te sabes la letra, qué padre. Si no, una vez más te digo, va a estar ahí colocada la letra. Después tendremos otra alabanza, Tributad honor a Cristo. ¿Sabes? Esta es una de las alabanzas preferidas de la Iglesia Maranata. Y antes de entrar a nuestro mensaje, terminaremos con el que habita al abrigo de Dios. ¿Sabes? Así como tú, como yo, como todos nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos abriga. Y después de eso tendremos un mensaje de impacto a cargo de nuestro pastor principal, Josué Mayo, el cual dice, ¿por qué los buenos no van a entrar al cielo? ¿Sabes? No te desconectes, no te vayas, quédate todo este tiempo con nosotros, porque yo estoy seguro de que Dios va a hablar hoy a tu vida. Que Dios te bendiga. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti.
dado honor a Cristo, la celeste multitud. Sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz. Ángeles y serafines, en su amor con plenitud. Proclamado y alabanzas sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, Más allá del cielo azul, de los cielos y las nubes, en la gran inmensidad. Al Señor en las alturas, en la gloria y majestad. Su palabra prepotente, de la nada los formó. Es su ley inescrutable, por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. su gloria es suprema, que su gloria es suprema, Que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnifican. Alabable pueblos todos, con sus ángeles de luz. canten padres, Canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabad su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia por los siglos nos bendice con amor. En el cielo y en la tierra su poder se extenderá, y en su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios,
paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar Al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muy buenos días, hermanos. Nuevamente un gozo estar con ustedes y buscando también el compartir nuevamente la palabra de Dios con el pueblo de Dios, la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Y espero que usted sea parte de ese pueblo de Dios. Y si no lo es, al terminar este mensaje, usted llegue a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Bueno, aquella oveja que se perdió, que se extravió y que Jesús vino a buscarla a ella. Así es que esperamos que esto sea, este tiempo, sea un tiempo en el cual usted pueda comprender bien este mensaje y entender bien lo que Dios quiere mostrarnos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Muy bien, si ya tiene la palabra de Dios, pues lea la palabra de Dios junto conmigo, por supuesto. Yo sé que no puedo verle, pero usted puede allí leerla también en voz alta para que todos los que están a su alrededor, si usted es papá y lee la Biblia, pues su esposa va a escuchar y los hijos van a escuchar. Y si no tiene, el papá no está presente, pero usted es la mamá, entonces puede leerlo para que sus hijos escuchen. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come.
y con ellos come. Voy a volverlo a leer, por favor, y preste mucha atención a lo que está diciendo aquí el escritor sagrado, Lucas en este caso. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Oremos a Dios. Padre, instrúyenos en tu palabra y que podamos a través de ella entenderla y comprenderla para nuestras vidas. Llénanos de ti, de tu gracia en este momento. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Interesantemente hablando, tenemos esta lectura aquí que conecta muy bien con el mensaje de hace 8 días, de lo que usted escuchó hace 8 días. Y por eso le pedí que usted leyera todo el capítulo 15 para que esto fuese más fácil para usted, para que usted pudiera entender muy bien. Capítulo 15 de Lucas, por supuesto, de este pasaje que estamos ahora tomando en la vez pasada. La vez pasada hablamos sobre cómo Dios busca al perdido. Dios sale en busca del perdido, en busca de los que no son creyentes, en busca de los que no creen en Él, en busca de aquellos que están huyendo de Él inclusive. ¿Por qué no decirlo así? Entonces, ahora tenemos aquí este pasaje frente a nosotros y por supuesto vamos a seguir hablando acerca de un tema que me parece fascinante. Lo toqué un poco en el mensaje pasado, pero ahora vamos a profundizar un poquito más en esto, porque aquí está claro en estos 2 versículos que leímos. Y vamos a estar hablando de que los buenos prácticamente son rechazados en el reino de Dios. Voy a repetirlo. Los buenos son rechazados en el reino de Dios. De eso vamos a estar hablando. ¿Por qué vamos a estar hablando? Bueno, porque simple y sencillamente, si ustedes observan en el pasaje que leímos en el versículo 2 sobre todo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes murmuraban contra Jesús diciendo que comía con los pecadores? Los fariseos. Y entonces, ¿quiénes son los fariseos? Según hasta donde yo entiendo y hasta donde ¿cómo se dice? Los diccionarios nos enseñan y nos muestran un poco más ampliamente sobre algunas palabras que a veces nosotros no entendemos. Estamos hablando del fariseísmo. Y el fariseísmo se dice que es una actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Fíjese muy bien lo que significa el fariseísmo, lo voy a repetir. El fariseísmo es una actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Eso significa el fariseísmo. Entonces, cuando estamos leyendo este pasaje, hay varias cosas que vamos a comentar rápidamente. Es que, en primer lugar, los buenos son rechazados en el reino de Dios. Los buenos son rechazados en el reino de Dios. ¿Qué siente usted cuando escucha estas palabras? Que los buenos son rechazados en el reino de Dios. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? ¿Qué siente usted? Porque eso va contra todo lo que nosotros pensamos. Totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. El instinto humano nos hace pensar que Dios se identifica con los buenos
y no con los rechazados. Con los buenos son con los que Dios se identifica, pero con los rechazados, con esos Dios no se identifica. Eso dice nuestro instinto. Pero en este texto que tenemos por delante y que hemos leído, vemos cómo Dios rechaza al bueno. Cómo Dios rechaza lo bueno, en este caso, a las personas que piensan que son buenas. Y vemos cómo Él rechaza a esa clase de persona que piensa de esa manera. Entonces, esta opinión viene de ellos mismos, porque ellos piensan que son buenos. Y es lo que nos ocurre. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que somos buenos? Y que eso inclusive, hasta lo podemos pensar claramente, no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Si tú piensas, si yo pienso que soy bueno, eso no viene de Dios. ¿Por qué no viene de Dios? Porque está viniendo de un corazón realmente orgulloso, que piensa que es bueno. Cuando tú dices, por ejemplo, yo no necesito nada de eso. Cuando alguien te invita a ir a un estudio bíblico, a reunirte con alguien para aprender de Dios, para conocer más de Dios, y tú dices, yo no necesito de esto, lo que estás demostrando es simple y sencillamente que hay un orgullo increíble en tu corazón, que no necesitas aprender de Dios, mucho menos de Dios. Claro que ponemos excusas. Es que eso es religioso, es que eso es una religión, y yo no quiero ir a oír religión, yo no quiero pertenecer a ningún grupo, yo no quiero ir a ningún lado, y ponemos mil excusas para no escuchar la palabra de Dios. Esto me parece que es el asunto primordial en nuestras vidas, en nuestros corazones. Viene este asunto de que pensamos que somos buenos porque tenemos un corazón lleno de orgullo, en realidad. Entonces, en este pasaje, en Lucas capítulo 15, en estos dos versículos, versículos 1 y 2, que ya leímos, por supuesto, hace unos momentos, viene una pregunta que me parece muy importante. ¿Por qué creen ustedes que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús? Una buena pregunta. O dicho de otra manera, ¿por qué Jesús se acercaba a ellos? Bueno, también es posible. Entonces, voy a ponerles una ilustración para que podamos entender un poquito esto que estoy preguntando, que estoy diciendo. Imagine usted que en su país, o que su país, en este caso estamos en nuestro país, en México, es invadido por una nación mucho más poderosa que la nuestra, mucho más poderosa. Y hay personas de su propia nacionalidad, dicho de otra manera, mexicanos, que de alguna manera se alían con esa nación que nos invadió, esa nación poderosa que nos invadió. Y al invadirnos, lo que hizo esa nación es que todos los recursos que hay en nuestro lugar, en nuestro suelo patrio, como decimos nosotros, van a ir con ellos. Ellos los van a jalar, los van a absorber, todo lo que tú tienes, todo lo que tú poseas, va a pertenecer a ellos. Eso regularmente es lo que hacen las naciones poderosas cuando conquistan a otra. Entonces, algunos miembros de tu nación, de tu pueblo, se van a unir a ellos para hacer un trabajo que nadie quiere hacer, pero que ellos sí están dispuestos a hacer, y entonces ellos van a recoger todo lo que la nación poderosa está pidiendo para recogerlo de su pueblo y dárselos a ellos. Entonces, esto realmente era lo que ocurría en ese momento. Resulta que los pecadores eran los publicanos. Para el pueblo judío, los pecadores eran los publicanos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que ellos estaban haciendo, los publicanos en Israel, eran considerados traidores.
Era lo que ellos estaban haciendo. Sus vecinos no los querían y tal vez no los saludaban cuando los veían en la calle. Todo el mundo los rechazaba. Esos eran los publicanos. Pero curiosamente hablando, en esa clase de personas es en las cuales Dios comienza a trabajar, es en las cuales Dios comienza a llevar a cabo su obra, esa obra de transformación que va a durar toda la vida. ¿Recuerdan ustedes? En los mensajes pasados usamos un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y que dice algo así como esto: que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Esto es exactamente lo que Jesús quería hacer con los publicanos y los pecadores. Comenzar esa buena obra. ¿Para qué? Para que aquellas personas fueran diferentes. Entonces, lo que encontramos aquí es que la gracia de Dios transforma hasta nuestro rostro, de adentro hacia afuera, no en un sentido contrario. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo que la gracia de Dios hace en nosotros, lo que la gracia de Dios hacía en aquellos publicanos y en aquellos pecadores o pecadoras, porque cómo recuerdo aquel momento cuando a Jesús le llevan a aquella mujer y le dicen: aquí está esta mujer, la encontramos en el adulterio, ¿qué dice la ley que debemos hacer con ella? Y Jesús, dice la Biblia, estaba escribiendo en tierra, ni siquiera levantó el rostro a verlo, simple y sencillamente escuchó lo que ellos decían y probablemente de reojo estaba mirando a la mujer que estaba allí tirada frente a él, esperando por supuesto ser condenada, y él estaba escribiendo en tierra. Y entonces lo único que dijo fue: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo en tierra. Hasta me atrevo a pensar que ni siquiera los volteó a ver. Perdón. Pero yo creo que ni siquiera dignos eran esas personas de ser vistas por esos ojos maravillosos, esos ojos de amor, esos ojos misericordiosos, esos ojos que eran de aceptación y no de rechazo. A la que sí miró fue a la mujer que estaba allí. Y en un momento dado, cuando todo se quedó en silencio, Jesús le dice: ¿y dónde están los que te condenaban? Y dijo la mujer: pues se han ido. Bueno, le dice Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, ¿cómo puedo pensar en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia? Es lo que estamos diciendo cuando decimos que la gracia de Dios transforma hasta nuestros rostros, de adentro hacia afuera, no en sentido contrario. No transforma nuestro rostro de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Un corazón alegre se refleja en el rostro de las personas. Un corazón triste, un corazón melancólico, un corazón herido se refleja en el rostro. Hoy más que nunca estamos experimentando precisamente eso. Muchos han perdido a sus familiares y muchos pueden tener un corazón triste, un corazón melancólico, un corazón agobiado por lo que está pasando el día de hoy. Y Cristo lo que quiere es transformar nuestra vida, nuestros corazones por dentro. Y que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que estemos viviendo, nuestro rostro refleje otra cosa, en verdad. Refleje la gracia de Dios. Y no estoy diciendo que no refleje la tristeza o el dolor que pudiéramos tener o que ha sido causado por la pérdida de un ser querido que ha muerto de esta pandemia que tenemos de COVID-19 y que está matando a mucha gente el día de hoy. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios transforma nuestra vida, transforma de adentro hacia afuera. No lo hace de manera contraria a esto precisamente. Ahora bien,
¿De qué forma lo cambia? ¿De qué forma? Cuando los publicanos y pecadores veían el rostro de Jesús, ¿sabes lo que veían? ¿Sabes tú lo que esos publicanos y pecadores veían en el rostro de Jesús? Yo creo que lo que ellos veían era un sí. Sí. Sí con mayúscula. Lo que ellos veían era simplemente un sí en el rostro de Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque veían una aceptación. Si ustedes leen el pasaje, pueden darse cuenta de eso. Ni en el versículo 2, ni los fariseos, ni los escribas, estamos hablando de los religiosos, los que son buenos, ¿ok? Los que son buenos, ni los religiosos estaban a su lado. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, que ellos lo que decían era, ¿por qué recibe este a los pecadores y con ellos come? ¿Qué estaban ellos diciendo? Nosotros no hacemos eso. Nosotros somos tan buenos, somos tan religiosos, somos tan santos, somos tan perfectos que yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Qué interesante este asunto. En realidad. Entonces, cuando esos rostros de publicanos y de pecadores veían el rostro de Jesús, veían un sí, veían una aceptación, veían que Él no les daba la espalda, como muchos les daban la espalda, en particular con los fariseos y los publicanos y los saduceos y todo el grupo de religiosos de aquella época. Probablemente en la calle les saludaban y les decían, que Dios te bendiga. Shalom, les decía Jesús a esas personas. Que la paz de Dios sea contigo. Es decir, lo que ellos veían era una aceptación de que se notaba en su rostro, en el rostro de Jesús, de tal manera que el publicano decía, este realmente me ama. Este verdaderamente me ama. Y para pensar un poquito más en esto que estoy diciendo, hay una historia verídica. Esa historia es verídica. Que ocurre en los Estados Unidos hace muchísimos años. Se dice que un hombre quería cruzar un río, pero no podía. Pues el río había crecido y solo montado en una cabalgadura podía cruzar ese río. Pero él no tenía una cabalgadura en ese momento, no tenía cómo cruzar ese río. Y ahí estaba el hombre, pues esperando probablemente que alguien le diera, como decimos nosotros, un ride, le diera un aventón, lo cruzara en su cabalgadura al otro lado del río. Y se encontraba allí en ese momento. Cuando de pronto llegaron unos hombres, dice la historia, verídica por cierto, ¿ok? Aquel hombre los miró y después de mirarlos, se acercó a uno de ellos para pedirle que si podía hacerle el favor de llevarlo a la otra orilla del río. Cosa que aquel hombre al cual él le había pedido que lo llevara, aceptó llevarlo. Y entonces dice la historia que aquel hombre fue llevado a aquel lado, subió a la cabalgadura y cruzó el río junto con la persona que le había pedido el aventón. Al bajarse del otro lado del río, al bajarse del caballo, uno de los otros que iban en el grupo le preguntó, oiga, dígame por favor, ¿por qué usted se acercó a él, precisamente a él, no a nosotros, para pedirle que lo llevara? Aquel hombre le contestó
y le dijo de la siguiente manera: cuando miré, dice, cuando vi el rostro de todos ustedes, el único rostro que me decía que sí, el único rostro que me decía que sí, era el de él. Era el de él. Por eso me acerqué a él para pedirle la ayuda. Entonces el hombre que hablaba con él le dijo: ¿sabías tú que él es el presidente George Washington de los Estados Unidos? Dijo el hombre asombrado: no sabía eso. Yo no sabía que él era el presidente, que él es el presidente. Yo no lo sabía. Sin embargo, fue el único rostro de todos aquellos que estaban en aquel momento, en aquel lugar, que aquel hombre le dijo que sí lo podía cruzar y llevar al otro lado. Se mira en el rostro, se ve en el rostro. ¿Qué es lo que el mundo está viendo en nuestro rostro? ¿Qué es lo que el mundo está viendo en tu rostro y está viendo en mi rostro? La gente se acercaba a los fariseos y ellos veían un rostro muy diferente cuando se acercaban a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Ellos, por supuesto, no conocían la gracia de Dios operando en sus vidas. Aunque eran religiosos y conocedores de la palabra, la gracia no estaba en sus vidas. Y por esa razón no podían ellos aceptar a ningún otro que no fueran como ellos. Los buenos, en pocas palabras. Entonces, ahora les digo lo que sí veían, y era simple y sencillamente un espíritu de condena. Eso es lo que realmente la gente veía en el rostro de los fariseos. Un rostro de crítica, un rostro de rechazo, pero no el rostro del Señor Jesucristo, pues su rostro reflejaba la gracia de Dios, y ese es el rostro que Dios quiere que tú y yo tengamos. Es un rostro de aceptación, un rostro que diga sí, porque lo necesitamos hoy más que nunca. En realidad, necesitamos esa clase de rostro, un rostro que refleje gracia, un rostro que refleje algo bonito, hermoso hacia aquellas personas que están necesitadas, como el borracho, el drogadicto, prostituta, homosexual, el ladrón, el homicida. Todos aquellos a los que el mundo condena necesitan ver un rostro de gracia y de amor para con ellos. Dios quiere que esa gracia que fluye de Cristo en nosotros y de nosotros a ellos transforme nuestro rostro primeramente, haga de nosotros un rostro distinto. Pero nuestro rostro solo es transformado cuando nuestro corazón es transformado. De otra manera, nuestro rostro no podrá ser transformado. Cuando los publicanos y los pecadores veían a los fariseos y saduceos, no veían rostros de aceptación. Lo que veían eran rostros de rechazo. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido transformado. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos la estudiaban, ellos la leían noche y día y la traían en su propio cuerpo, porque así estaba escrito, que la tenían que poner en sus cuerpos y en sus frentes y en los dinteles de sus casas, en las paredes de su casa. Pero eso no había transformado su vida realmente. Era un rostro totalmente opuesto al Evangelio. Eso es lo que realmente sucede en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros no tenemos un corazón transformado, entonces no podemos ver, no podemos dar, no podemos hacer que la gente vea un rostro transformado por el Evangelio. Es totalmente lo opuesto al Evangelio. Es un rostro que critica a todo el mundo.
pero no solo es un rostro, también una lengua que está bajo la crítica, criticando a los demás y no está bajo la gracia de Dios. Entonces usted ha sentido ese rechazo, ha sentido la crítica de la gente, y ¿por qué no decirlo? Aún de la gente de la iglesia. Si usted ha sentido eso, créamelo, que es simple y sencillamente porque no somos buenos. Y Dios ha abandonado a su iglesia y ha ido a buscar a aquellos que no son buenos. Es decir, a usted que piensa que no es buena y que no es merecedora y que no debe y que no puede estar en la iglesia. Es a usted y es a toda persona que realmente tenga un corazón humilde y sencillo delante de Dios, al cual Dios va a ir en su busca. Entonces, todos nosotros debemos estar seguros que cuando usted ha experimentado, y yo también lo he experimentado, ¿y sabe por qué? Porque aquí viven los fariseos. ¿Dónde viven los fariseos? En la iglesia. ¿A qué pertenecían los fariseos? A la iglesia. ¿Dónde estamos los fariseos? En la iglesia. Y muchos de nosotros experimentamos el fariseísmo en nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que dijimos que era el fariseísmo? Prácticamente estamos diciendo que el fariseísmo simple y sencillamente es un sentimiento o unas creencias religiosas, pero que realmente solo son eso. No hay ninguna otra cosa más extraordinaria en esto. Entonces, si estamos experimentando esto en medio de la iglesia y que los que están en la iglesia inclusive son los buenos, yo le digo esta mañana, no crea eso por nada del mundo. Joven, no creas que en la iglesia estamos los buenos. Niño, no creas que en la iglesia estamos los buenos. No, para nada. Ninguno de nosotros es bueno. Todos nosotros necesitamos a Dios y tenemos que estar conscientes exactamente de eso, de que necesitamos a Dios. Todos nosotros de alguna manera hemos experimentado el fariseísmo en nuestros grupos, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Por supuesto que lo hemos experimentado y sabemos lo que eso significa. Cuando usted revisa este pasaje, usted se da cuenta exactamente de eso. Entonces, las críticas de los buenos y de los que escribas a Jesús. Noten ustedes en Lucas 15 cuál es la crítica de los buenos hacia Jesús. Nótenlo. Los fariseos criticaban a Jesús y decían, Él no puede ser la persona que dice que es. Él no puede ser esa persona. Si Él fuera el Hijo de Dios, tal como Él dice, no podría o no debería o no andaría con la gente con la que anda. Y fue justamente por esa crítica que Él contó estas 3 parábolas. Fue justamente por esa crítica que Él está contando esta parábola. Esa es la razón. Nótenlo. Verso 15. Dice, en el capítulo 15, versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué murmuraban? Decían, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y por qué no agregarle, come y bebe? Claro, porque para ellos el Mesías, el que venía en el nombre de Dios, el que venía en el nombre del Rey, en el que venía en el nombre del Rey del universo, el que venía en nombre de Jehová de los ejércitos, no podía hacer eso, no debería hacer eso. Él debería tener y sentarse en un lugar y tener súbditos, personas que le estuvieran sirviendo, los buenos que estuvieran frente a Él, que vinieran a Él en todo momento. No que Él fuera con ellos, no que Él fuera donde estaban los súbditos y se sentara con los súbditos a comer y a beber. ¿Por qué no? Era totalmente contrario a lo que el mundo pensaba en aquel entonces y todavía sigue pensando el día de hoy. Entonces, si Jesús entrara a una iglesia el día de hoy,
escuchen esto, de un lado estuvieran sentados los publicanos y los pecadores, y del otro lado estuvieran sentados los fariseos y los escribas, acá, de este lado. ¿Con quién creen ustedes que se sentaría? Publicanos y pecadores y fariseos y escribas. ¿Con quién creen ustedes que se sentaría si entrara Jesús a la iglesia y la iglesia estuviera dividida de esa manera? Es fácil responder. Pues claro, que se sentaría con los publicanos y los pecadores, según nos marca la Escritura. La Escritura nos está diciendo eso, que de eso precisamente lo acusaban los publicanos y los escribas. Los fariseos, publicanos, los fariseos y los escribas acusaban a Jesús de eso. Entonces eso es fácil resolverlo. Ahora, aunque claro está que sería más fácil sentarse con los buenos, al fin ellos están cerca de la puerta. Con los buenos, eso es lo más fácil, es lo más sencillo. Y claro que las críticas se harían llegar de inmediato. ¿Cómo es posible que se sienta allá? ¿Cómo es posible? ¿Qué no saben quiénes son esas personas? ¿Por qué él se está sentando allá? ¿No se da cuenta que los buenos somos nosotros? Los fariseos, saduceos y escribas eran los buenos. Cualquier persona decente se sentaría con nosotros los buenos y no con ellos. Observen, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los que oían a Jesús eran los pecadores y los publicanos. Los publicanos eran los rechazados en ese entonces por la sociedad, porque eran los ayudantes, los recaudadores de impuestos que mandaban prácticamente a Roma y hacían que Roma fuera mucho más poderosa todavía. Eran despreciados, eran desechados de la sociedad y nadie quería hablar con ellos. Y los pecadores eran todos aquellos hombres y mujeres que vivían conforme a su voluntad, haciendo lo que les placía. La prostitución, el homosexualismo y muchas otras cosas más se practicaban por entonces. Pero conocieron la gracia y el amor de Dios que solamente Cristo podía darles. Y entonces, cuando vieron que Jesús se acercaba a ellos, vinieron ellos corriendo a Él, a buscarlo, a oírlo, a escucharlo. Y fueron ellos los que recibieron precisamente la bendición de Dios. Esto trae a colación una historia que leí hace tiempo, acerca de un hombre que entró a una iglesia. Un hombre maloliente, apestoso, porque era un hombre de la calle, venía de la calle. Y entonces entró por el pasillo de en medio y todos los que estaban en la iglesia, cuando sintieron ese olor y vieron a ese hombre andrajoso entrar por la parte de en medio del templo y llegar hasta la parte adelante donde estaba el púlpito, y no solamente eso, sentarse allí, todo mundo empezó a murmurar y todo mundo empezó a hablar: por favor, échenlo de aquí, sáquenlo de aquí. Y rápido los diáconos corrieron para sacarlo de ese lugar, y el pastor dijo: no, déjenlo donde está. No hagan nada por él. Déjenlo donde está. Y dice la historia, aquel pastor se levantó de ese lugar. Aquel olor había llenado, aquel olor no grato había llenado aquella sala, aquel templo. Y todo mundo estaba tapándose la nariz. La historia dice que aquel pastor se bajó y se sentó allí junto a ese hombre.
Y lo que seguía del servicio, él estuvo y permaneció en ese lugar, al lado de ese hombre. Y la historia dice que aquel hombre, ¿cómo recordó ese momento? Cuando el pastor llegó a ese lugar donde él estaba y se sentó junto con él. Y aquel hombre fue ganado para Cristo y su vida fue transformada. Solo por el acto de un hombre que dijo, yo no soy bueno, probablemente yo soy igual que él o peor que él. Voy a sentarme a su lado porque yo necesito estar ahí. ¿Dónde quiere usted estar en este momento? ¿Del lado de los buenos o del lado de los publicanos y de los pecadores? Yo quiero estar de ese lado, del lado de los publicanos y de los pecadores. ¿Por qué no? Entonces, venimos a Cristo y verdaderamente nos arrepentimos y le pedimos a Él que tome el control de nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, ahora entiendo que tú viniste por los publicanos y los pecadores, que no viniste por los fariseos, saduceos, escribas que representan a todos los religiosos habidos y por haber en este mundo, sino tú viniste por aquella gente, aquel pueblo rechazado, aquellos con los cuales inclusive nosotros mismos no podemos aceptar. Que tú obres en nuestras vidas, oh Dios, viéndonos como esas personas, como publicanos y como pecadores, y que nuestro corazón sea sacudido por ellos, Señor. Oh Padre, quiero en este momento pedirte con todo mi corazón que por favor me hagas ver mi maldad, me hagas ver mi pecado. Oh Señor, hace tiempo yo te conocí, yo vine a ti, pero me he dado cuenta que me he descarriado de esa verdad que tu palabra me ha mostrado. Y que yo necesito verme de esa manera siempre, como un hombre, como una mujer, como un joven, como un niño, necesitado de ti, Señor. Por favor te ruego que obres en mi vida. Y si tú todavía no tienes a Cristo en tu vida, pídele a Cristo que venga y transforme tu vida, transforme tu rostro, transforme tu alma, transforme tu corazón. Y dile a Jesús estas palabras, repite después de mí, Señor Jesucristo, yo te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Ahora entiendo, Señor, que tú viniste por mí, porque yo me veo como un publicano, como una pecadora o como un pecador delante de ti. Y te pido, Señor, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Creo en ti, Señor. Te ofrezco mi vida en este momento. Te lo ruego en el nombre de Cristo, de aquel que murió para salvarme, para perdonarme, para lavarme, para limpiarme de toda maldad. Gracias por haberte acercado a mí. Gracias por ese rostro de amor y de misericordia que ahora puedo ver. Gracias, te lo ruego, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros donde quiera que estemos, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, les cuide y les proteja grandemente. Dios les bendiga.
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero todo
Espera, qué bueno que te quedaste hasta el final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para tu vida y recuerda las actividades que Maranata tiene para ti. Clase de niños. Reunión 180. Reunión de damas. Jueves de oración. Si tienes alguna petición, por favor, escribe a este número telefónico. Que Dios te bendiga.